Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas, amigos que nos van a sintonizar. Post esta grabación, es una bendición poder saludarles en esta noche. Tengo el honor de tener conmigo al pastor Israel Maravilla, presidente de nuestra iglesia Misión Centroamericana aquí en El Salvador. Es un gusto para mí poder saludarle. Únicamente lo presento brevemente. El pastor Israel Maravilla, él es pastor en el Coyolito, en Chalatenango. Está casado con su esposa Abigail Maravilla. Tiene más de 9 años ya de casado y tiene 2 preciosos hijos. Y es una bendición para mí poder saludarle, pastor Israel. Gracias, Kevin. Gracias. La verdad es que muy contento aquí por poder compartir contigo este momento y un saludo a todos mis hermanos, amigos y a todos los que van a poder participar de este tiempo. Gracias, Kevin. Perfecto. Es un gusto poder saludarle y a la vez pues tener este conversatorio que es un tema muy importante, creo que es el más relevante en estos días que estamos viviendo. El tema que hemos elaborado es la cosmovisión de la Iglesia Misión Centroamericana ante el COVID-19 y hemos decidido hacerlo en 2 sesiones, una este día y la próxima el viernes 15. Así que en esta ocasión vamos a abordar la perspectiva bíblica, el impacto positivo y negativo en la sociedad. Así que en eso nos vamos a enfocar la próxima sesión. Desde ya invitarles a todos los que nos van a escuchar a que nos sintonicen y vamos a estar abordando la perspectiva eclesial de nuestra MCA y la cosmovisión, cómo vemos el actuar del gobierno y desde una perspectiva espiritual, eclesial. Así que iniciamos en este momento. Es una bendición nuevamente saludarles. Pastor Israel, la perspectiva bíblica ante el COVID-19. Bueno, Kevin, la verdad es que solo lo que acabas de mencionar nos llevaría mucho tiempo para poder conversar sobre la perspectiva bíblica. Pero yo quisiera poder delinear esta parte precisamente en algunos elementos importantes en relación a cómo Dios o cómo la Biblia se puede entender a la luz de lo que está pasando. En primer lugar, fíjate que yo estaba leyendo un artículo que escribió el pastor Mark Oden, es un pastor italiano, en el cual él escribe 8 cosas que el coronavirus debe de enseñarnos. Y hay 3 de ellas que yo quisiera tal vez rescatar para poder utilizar esto como una plataforma a lo que quiero mencionar más adelante. Y en primer lugar, tenemos que ver que a la luz de la palabra de Dios somos muy frágiles. Y él precisamente dice eso, la fragilidad del hombre. El Salmo 103, capítulo 103, versículo 15 y 16 dice, el hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo florece. Y cuando el viento, y el viento se puede ver desde esa perspectiva, el COVID-19 pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la conocerá más. Entonces, eso creo yo que tenemos elementos bíblicos para poder darnos cuenta que somos frágiles ante una realidad como esta. Y bueno, quiero decirte que cuando hablo de hombre, estoy hablando en términos genéricos de la humanidad como tal. Otro aspecto que él menciona es la igualdad y se refiere precisamente a que el famoso coronavirus actual no es excepción de personas, el color de nuestra piel, el idioma que hablamos, nuestros acentos, nuestras culturas, no cuentan para nada ante esta situación del coronavirus como tal, porque al final entendemos que todos somos miembros de una familia humana que fue creada a la imagen de Dios, según lo que dice Génesis capítulo 1. Fuimos creados a la imagen de Dios. Y eso hace precisamente que nos veamos no solamente en la fragilidad del hombre, sino también en una igualdad en donde los más ricos o millonarios, y aunque estén en los mejores hospitales del mundo, pero cuando el oxígeno se termina, llega la muerte y eso no hay nadie que lo pueda detener cuando Dios así lo ha determinado como tal. Y un tercer elemento que él menciona de los 8 que él añade en este artículo es la pérdida del control.
El hombre precisamente siempre ha querido tener control de todo. El ser humano siempre ha estado manipulando precisamente incluso hasta a los medios de comunicación para poder controlar los pensamientos y poder controlar a las masas. Pero ahora el ser humano ha perdido el control y nos hemos dado cuenta que quien tiene todo bajo control sigue siendo nuestro Dios. Y Él está demostrando precisamente que Él está bajo el control y nosotros hemos perdido, o el ser humano ha perdido. E incluso, si lo vemos desde una perspectiva eclesial, otra vez, nuevamente, la Biblia nos enseña que quien tiene el control de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo como la cabeza de la iglesia como tal. Entonces, el carácter del hombre está basado en esas situaciones que te he mencionado. Ahora, cuando hablamos de Dios, por ejemplo, que no podemos dejar de hablar de Él ante una situación como la que está pasando, entendemos que Dios permite las cosas y entendemos que Él precisamente nunca va a ejecutar el pecado, nunca va a hacer el pecado, porque su santidad no se lo permite como tal. Pero de forma pasiva, él tiene una voluntad permisiva ante la realidad de las cosas que pasan en la vida. Sabemos entonces en ese sentido que todo lo que viene de Dios es bueno en gran manera porque Él es bueno, pero cuando Dios permite cosas que vienen al hombre, pues muchas de esas cosas uno piensa que no son buenas desde la perspectiva del ser humano, pero hay muchas de esas cosas que vienen precisamente por el mismo hombre, por el mismo, la misma naturaleza del ser humano como tal, y otras pues que Satanás mismo, Dios le permite para que estas situaciones puedan llegar. Te recuerdo lo que dice Isaías capítulo 45, versículo 7, dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad, yo el Señor hago todas estas cosas. Entonces, Él tiene todo bajo control, a él nada le ha sorprendido. Definitivamente el ser humano está sorprendido ante esta realidad. Los sistemas de salud han colapsado a nivel mundial. Nuestro país quizás no va a ser la excepción, quiera Dios que no llegue a suceder eso, pero definitivamente nadie estaba preparado, ni siquiera la iglesia, cuando incluso Dios mismo ya nos había dicho que iban a suceder este tipo de cosas. Pero a Dios no le sorprende nada, Él tiene todo bajo control porque Él es el que se encarga precisamente de la historia de la humanidad como tal. El otro elemento es hablar precisamente del carácter de Dios. Y cuando hablamos del carácter de Dios, estamos hablando de su esencia y estamos hablando precisamente de que Él es un Dios justo y su justicia siempre se va a cumplir. Su justicia siempre va a ser parte de ese cumplimiento precisamente en lo que Él ha determinado. Yo he estado predicando algunas reflexiones en los estudios bíblicos en relación a la ira de Dios y por lo menos nos dice Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Bueno, el 16 es un pasaje muy conocido, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Luego el 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una de las cosas que Dios revela es su justicia. Su justicia es revelada al ser humano y obviamente pues esa justicia de Dios se va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Pero luego dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Entonces, Dios no solamente revela su justicia, sino que también Dios revela su ira. Y aquí está hablando de la ira santa de Dios, la ira que precisamente no es como nuestra ira, no es una ira orgullosa, no es una ira vanidosa, es una ira santa de Dios que Dios también la da a conocer, la revela. Y por lo menos John MacArthur menciona en su Biblia comentada que existen varias formas en cómo Dios revela su ira. Y una de esas formas tiene que ver, por ejemplo, con el principio de la siembra y de la cosecha. Definitivamente el ser humano está sembrando lo que ha cosechado.
Tú puedes ver a lo largo de la historia, yo creo que hemos estado en un clímax, en una coyuntura máxima de inmoralidad sexual, en una coyuntura máxima de depravación, en una coyuntura máxima de cualquier locura o cualquier situación que se vuelve aplaudible ante la sociedad. Entonces, la ira de Dios se revela por medio precisamente de la cosecha. El ser humano está cosechando lo que ha sembrado durante todo este tiempo. Otra manera de revelar la ira de Dios es por medio del abandono de Dios. Uno muchas veces piensa en la ira de Dios nada más como en alguien que te regaña y que te castiga y que te pega por algo que has hecho y está Dios allá viendo que no vayas a hacer algo. No, la verdad es que el abandono de Dios es una de las iras más difíciles que hay para el ser humano. Y precisamente podemos notar que Dios ha dejado al ser humano en su pecado para que él siga cometiendo su pecado como tal. Entonces, en ese sentido, podemos analizar desde la perspectiva bíblica y teológica el carácter de Dios, el carácter del hombre, el papel de Dios en toda esta situación. Pero hay un elemento que yo no quisiera dejarlo a un lado ni dejar de mencionarlo, y es precisamente Jesucristo. Jesucristo como la roca de esta situación que estamos pasando. Nuestra vida no debe de estar puesta en las probabilidades. Y es interesante que el escritor del libro Cristo y el coronavirus, que no sé si has tenido la oportunidad de leerlo, resulta que él menciona y dice, bueno, hay muchas situaciones de miedo que está pasando el ser humano. Y hay muchas cosas que se están basando en la realidad, o más bien dicho, en la probabilidad de que aquello suceda o aquello no suceda. ¿Por qué crees que la gente tiene temor? Por la probabilidad que existe de salir a la calle, de poder estar con una persona. Tiene temor a la muerte, tiene temor a la enfermedad como tal. Entonces, pero cuando basamos nuestra vida no en las probabilidades ni de cuántas pruebas de COVID se hacen al día, de cuál medicina se tenga, de cuál se haga o cuál no se haga, cuando basamos nuestra vida no en las probabilidades terrenales, sino que la basamos en la roca que es Jesucristo, eso trae paz a nuestra vida. Eso trae paz. No te estoy diciendo que eso va a hacer que salgamos, porque en ningún momento tenemos que hacerlo, pero una cosa es estar en tu casa con paz en tu corazón, sabedor que Cristo tiene el control de todo esto y que tu vida está en las manos del Señor y que si te llegas a enfermar va a ser por la voluntad de Dios, no porque seamos negligentes ante esa situación. Entonces yo creo que ahí es donde podemos entender lo que dijo el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por lo tanto, es seguro que solo Jesucristo tiene el control de esta situación, Kevin. Es seguro que solo Él puede guiarnos a través de esta tormenta ante las situaciones que estamos pasando en este sentido. No sé si tienes algún comentario al respecto. Excelente, creo que es muy pertinente toda la perspectiva como usted lo desglosa, basado en esos roles, tanto del carácter del hombre, del papel de Dios, de Jesucristo como la roca, es muy importante. Yo creo que todo esto viene históricamente en la Biblia, desde Génesis, cómo Dios ha obrado sobrenaturalmente con estos juicios, basado en su justicia, en su carácter mismo, en que le duele en el corazón cuando la humanidad pues corrompe, se aleja de él, desde que en Génesis 7, si usted se recuerda, por medio del diluvio, de un evento sobrenatural para la humanidad. También lo menciona más adelante el libro de Éxodo 7, cuando Faraón endurece su corazón y cómo Dios también pues envía todas esas plagas que son muy famosas, ¿verdad? Son muy conocidas, muy populares, de tal manera de revelar su justicia a lo que estamos hablando, lo que usted mencionaba. Y creo que la declaración fundamental del apóstol Pablo en la carta también es muy importante, que ustedes lo mencionó. Y es muy interesante como Pablo le escribe a la iglesia en Roma y a toda esa comunidad que iba a escuchar, porque ya habían perdido su identidad sexual, moral, y viene Dios y les menciona eso, la ira de Dios viene sobre ellos. Claro. Y pues en realidad no podemos en ningún momento justificarnos delante de Dios, tampoco podemos decirle que es injusto Dios, por el contrario,
Creo que nuestro Dios es justo, santo, y pues su voluntad soberana está sobre esta situación. Es Así hermoso es, verlo y lo claro. que usted decía, descansar, eso es muy importante. Sí, Kevin, la verdad es de que pues Dios va a seguir actuando, lo va a seguir haciendo. Y las escenas bíblicas que tú mencionabas, pues precisamente son escenas en donde la ira de Dios se manifiesta por medio de cataclismos o por medio de eventos sobrenaturales hacia personas o hacia ciudades, como el caso de Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Pero definitivamente Dios tiene diferentes maneras de poder actuar y creo yo de que esto es un llamado precisamente a la humanidad y principalmente a la iglesia del Señor como tal. Quiero quizá finalizar este detalle con esta cita. Escucha esto, dice un escritor, la historia de la Biblia es la historia de un Dios que entró en un mundo infectado con este virus. Él vivió entre personas enfermas, no vistió un traje de protección química, sino que respiraba el mismo aire que nosotros, comiendo la misma comida que nosotros. Murió aislado y excluido de su pueblo, aparentemente lejos de su padre en la cruz. Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Todo para proporcionar a este mundo enfermo un antídoto contra el coronavirus y contra el pecado, para sanarnos y para darnos vida eterna. Y escucha las palabras que este Dios, cuando se hizo hombre en Jesucristo, dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Yo creo que esas son las confianzas, la confianza que debemos de tener siempre en nuestro Señor Jesucristo, quien tiene todo bajo control y que la gloria y la honra tiene que ser siempre para Él, en cualquier circunstancia que nos podamos encontrar en este momento. Amén. Muchísimas gracias por importante perspectiva. Queremos pasar a la siguiente parte y ahora vamos a hablar un poco acerca del impacto negativo por el COVID-19 en nuestra sociedad. Sí, déjame decirte, Kevin, que el miedo vende. El miedo es uno de los elementos que usan los grandes imperios para poder llevar a cabo sus decisiones. El miedo, bueno, es una realidad ahora que estamos viviendo. Y definitivamente eso ha traído muchos impactos en la sociedad, en la iglesia, etcétera, etcétera. Y yo puedo mencionar varios en relación a eso. Por ejemplo, cuando hablamos del área emocional, ¿cuánta gente ha caído en ansiedad, por ejemplo, en estos momentos? ¿Cuánta gente ha caído en frustración, en enojo, en depresión, en problemas dentro del matrimonio? Mira, el estar en nuestras casas, por lo menos creo que para aquellas familias o aquellos matrimonios que vamos en crecimiento, que no somos perfectos, pero que vamos en crecimiento, hemos aprendido a tolerarnos, hemos aprendido a tener paciencia, hemos aprendido a negociar. Pero ¿qué de aquel matrimonio, por ejemplo, que el esposo estaba todo el tiempo fuera, la esposa estaba quizás dentro de casa, o los dos afuera quizás trabajando, se veían solo en las noches para poder descansar y poder quizás estar un rato con los hijos, y ahora tienen que estar en la casa todo el tiempo? Eso definitivamente es un desafío para este tipo de matrimonio. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista negativo, como tú lo mencionas, creo yo que allí es donde, bueno, tú has podido ver las noticias, precisamente se ha incrementado el maltrato hacia la mujer, el maltrato infantil, y yo creería que también el maltrato hacia el hombre, porque normalmente ese tipo de estadísticas no son tan vendibles, no son tan vistas porque no hay marketing, pero hay muchos hombres que están sufriendo, lo más seguro, al estar en casa y tener una esposa o una mujer tóxica.
Entonces, si no logramos entender esta situación que está pasando la sociedad, entonces se vuelve en algo negativo, aspectos emocionales. Y ahí es donde se cae en frustración, en ansiedad. Mira, yo tengo dos pequeños hijos y el mayor de ellos, que tiene 7 años, se llama Israel Altair, va a primer grado. Y bueno, ahora tenemos la experiencia de hacer tareas con él. Dios me permitió a mí graduarme del bachillerato, luego estudié en la universidad, luego estuve en el seminario y ahora tengo que regresar a estar en primer grado. Eso se vuelve en sí un desafío para uno. ¿Ya? Y luego mi esposa también, regresar y poder estar. Incluso ahora, pues, con los sistemas educativos que han cambiado y todo eso, pues ahora ya no es lo mismo. Y uno dice, y esto que está viendo en primer grado, yo tal vez lo vi más adelante o ni siquiera quizás lo vi. Entonces, cuando no alcanzamos a entender esas situaciones, viene el padre o viene la madre y dice, bueno, entonces vete, ¿qué haces? Yo no te puedo ayudar. Y le empezamos a echar la culpa al Estado o la culpa a, precisamente a las maestras o a los maestros de las diferentes instituciones educativas. Y tú puedes ver ahí las quejas que hay, en donde hay muchos padres que están diciendo, ¿para qué voy a pagar si yo estoy dando la clase, por ejemplo? Pero todo esto tiene también su lado positivo, que vamos a hablar un poco más adelante de toda esta situación. Pero todas estas circunstancias que yo te estoy contando o que te estoy narrando, ha traído precisamente ansiedad, ha traído frustración, ha traído enojo, ha traído depresión y otras situaciones emocionales. Ahora, cuando analizamos, por ejemplo, el aspecto económico, obviamente esto ha causado grandes estragos en nuestro país y a nivel mundial y seguramente lo va a seguir haciendo. El desempleo, la pobreza, la pérdida de proyectos personales. Estoy seguro que muchos pues tenían o teníamos tal vez ahí un pequeño ahorro para poder adquirir algún proyecto, comprar algo importante para poderse sentir realizado, qué sé yo, pero resulta que ahora hay que echar mano. Fíjate que hablaba hoy temprano con una hermana de la iglesia que tiene un taller de mecánica automotriz y me dice, bueno, ya ahorita pues se acabó, está cerrado, no vamos a abrir, el dinero para invertir ya no existe y ahora ¿cómo vamos a reiniciar esta situación? Entonces, definitivamente sí hay impactos negativos, hay impactos incluso en las iglesias locales. Y los impactos es porque no estábamos preparados para eso. Cuando uno se prepara para algo, siempre le afecta, pero ya está preparado. Las iglesias no estábamos preparadas. Yo recuerdo cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, estaba tomando decisiones y las estaba dando a conocer por medio de Twitter. Yo recuerdo que estaba en reunión en las oficinas nacionales de la Misión Centroamericana y inmediatamente recuerdo que me tocó reunir a algunos hermanos del comité directivo y tomar decisiones y darlas a conocer, pero básicamente son decisiones del camino y son situaciones que uno tiene que ir viendo cómo las va enfrentando, pero nadie antes había estado en un curso. Bueno, yo creo que fuiste al IBS, nunca recibiste un curso cómo pastorear en momentos de crisis o cómo ser líder en momentos turbulentos. Creo yo que nadie, ni yo, nadie podía decir estábamos preparados para esa situación. Pero ahora tenemos que reflexionar ante eso y darnos cuenta que necesitamos estar preparados para este tipo de situaciones. Entonces, sí ha afectado económicamente, muchas iglesias han sido afectadas porque sus ingresos, pues tú sabes que los ingresos de las iglesias dependen mucho de los diezmos y de las ofrendas, básicamente todas nuestras iglesias, y eso ha venido abajo en muchas iglesias en ese sentido.
también los aspectos espirituales. Y yo he estado analizando cuando tú me mencionaste precisamente el impacto negativo. ¿Qué impacto negativo ha traído esto al área espiritual? Y yo me lo preguntaba en este sentido. Y déjame decirte que me cuesta encontrar aspectos negativos y te voy a decir por qué. En primer lugar, el área espiritual de las personas es una situación muy personal entre uno y Dios. Y en segundo lugar, pues la situación espiritual de cada quien es responsabilidad de la persona como tal. Pero sí puedo mencionar un par de elementos. Por ejemplo, el cierre de los templos. El problema no es cerrar los templos. El problema es que no está un lugar de comunión. Y la comunión entre los santos o entre el pueblo cristiano debe de practicarse. Bíblicamente debe de practicarse. Compartir, estar juntos en armonía, como lo dice el salmista o como también el apóstol Pablo lo dice a la iglesia de Corinto. Entonces, ese hecho sí ha causado cierto problema de comunión en el sentido personal, en el sentido físico. Interesantemente, hoy estamos más en comunión por medio de las redes y de hecho tenemos quizás incluso más intencional la comunión hacia las personas porque le llamamos a alguien cuando de verdad queremos compartir algo con esa persona. Pero siento que eso sí nos ha afectado en el área precisamente de la comunión. Pero más que eso, Kevin, yo he estado pensando en los cambios de paradigmas y recordemos que paradigma es una estructura mental que tenemos a lo largo de la historia que hemos creado. Y esos cambios de paradigma son los que muchas veces nos hacen flaquear en nuestra vida espiritual. Porque muchas personas adoran más al templo que al Dios del templo. Muchas personas adoran más la música que se toca en un culto que al Dios que creó la música. Cambiar esos paradigmas en donde ahora ya no tienes un show, en donde ahora ya no tenés artistas que están al frente. No estoy diciendo que eso es malo, pero lo que estoy diciendo es que cambiar esas estructuras mentales hace que muchas veces flaqueemos ante la realidad y ante nuestra vida espiritual como tal en ese sentido. Entonces, básicamente, pudiera mencionar muchos más, pero quiero detallar en esos rubros que te he mencionado como tal. Perfecto. Solo para finalizar este punto, quisiera abonar algunos datos. Le estaba leyendo un poco un artículo de un medio digital de nuestro país. Mencionaba un poco acerca de los profesionales de la salud mental, enfocándonos ahorita en el área emocional, y mencionaba un poco acerca de cómo se han elevado los niveles de estrés, de incertidumbre y de cambios emocionales que usted mencionaba, considerable, y ellos mencionaban un ejemplo bien práctico. Por ejemplo, en nuestro país, por la cuarentena que se ha dado, mencionaban cómo la persona que sale a comprar, digamos, al supermercado para sus productos alimenticios, están dos tipos de personas. Aquella que sale a comprar normalmente, pero también está aquella persona que sale a comprar para acaparar. Entonces ellos mencionaban de que está esa persona que va a acaparar y busca llenarse sin importar de que otra persona se va a quedar sin producto. Cuando la siguiente persona de que iba a comprar normalmente ve que existen una o más personas que le van a dejar, le van a quitar su producto o lo van a dejar sin adquirir producto, mencionaban ellos que esta persona se vuelve ya no una persona normal que va a comprar, sino una persona que se convierte en alguien que va a acaparar también, por los mismos detalles que se dan en nuestra mente, emocionales, de no querer quedar sin alimento, sin medicina, y todo eso ha incrementado muchos niveles de ansiedad, de estrés, claro, y ese claro. Es un ejemplo mínimo de muchos que creo yo que hay, como lo que usted mencionaba en casa, por ejemplo, ¿verdad? Claro. El estar ya
más tiempo de lo que regularmente se tenían personas que salían a su trabajo los dos y luego pues pasan todo el tiempo en casa, ¿verdad? O Claro. la mayoría del tiempo. Entonces creo que bien. Recordate que la mayoría de los que tenemos hijos que estudian, bueno, por lo menos la mañana o la tarde, pues están en la escuela. La mamá tiene tiempo para hacer otras cosas en la casa o para ir a trabajar, el padre igual, pero ahora están ahí en nuestras casas. Y eso para muchas personas genera estrés, genera ansiedad, genera frustración. Um, y si a eso le abonas las situaciones que pasan muchos padres o muchos, o mejor dicho, muchos hijos que no viven con sus padres, que viven con sus abuelitos, que viven con sus tíos y que precisamente no les prestan ni el cuidado ni la atención porque el abuelito no tiene la capacidad para poder meterse a una página en internet y descargar las tareas. Ni siquiera quizás tienen un teléfono para poder hacerlo de esa manera. Entonces eso crea inestabilidad emocional, inestabilidad en la educación y obviamente eso crea un conflicto entre el tutor o el cuidador y el niño como tal en ese sentido. Y si a eso le abonas que no hay comida, que es otro elemento, o sea, no tenés comida, no tenés, y el niño, bueno, vos sabés que los niños piden, aunque ellos no saben si uno tiene o no tiene dinero, pero ellos están y dicen, papá, quiero esto, quiero lo otro. Y obviamente sí, son impactos negativos en ese sentido. En el ámbito, perdón, en el ámbito económico, a lo que usted mencionó, quisiera agregar un dato de un artículo que se publicó el 19 de marzo por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Fue una entrevista que tuvo lugar y que se entrevistó a la secretaria ejecutiva de esta comisión. Entonces, ella se llama Alicia Barcena, si no me equivoco, y ella mencionó acerca del impacto económico que se iba a venir. Estamos hablando del 19 de marzo, estamos ya ahora en mayo, y lo que viene en camino, ¿verdad? Que hay una gran incertidumbre de cuánto tiempo va a durar más este proceso. Ahora, pensando en eso, ella mencionaba que en el 2019 en América Latina y el Caribe hubo un crecimiento de la región del Producto Interno Bruto del 0.1%. Se esperaba que en este 2020 hubiese un crecimiento por lo menos del 1.3%. Ahora, con toda esta crisis que, como usted lo mencionó bien claramente, nadie estaba preparado, ella mencionaba una realidad bien difícil, que por lo menos iba a haber un decrecimiento negativo del menos 1.8%. O sea, esto, trayéndolo a términos más prácticos, ella mencionaba que iba a haber pues un daño en la pobreza muy significativo, que iba a pasar pues de 185 millones de pobres que habían más o menos, que tenían una estadística, y eso iba a incrementar a unos 220 millones, o sea, en toda la región. Entonces, a la larga es un impacto bien duro, pero que la iglesia, como usted lo dice, debe descansar en la soberanía de Dios, debe descansar que Dios tiene el control y también de que Dios va a proveer. Es dura la realidad, pero nuestro Dios pues sabemos que tiene el control de todas estas circunstancias, pero es lo que usted decía, todos esos paradigmas, dejarlos a un lado y enfatizarnos y concentrarnos en ese Dios de estas circunstancias. Sí, fíjate, porque agregaste un elemento eclesial en ese sentido. Y una pregunta que no está, pero que surge es, ¿cuál es el papel de la iglesia en esta situación? ¿Debe la iglesia de enfocarse en la proyección social? ¿Dios la ha mandado a eso? Porque ¿cuánta gente lo hace, no? ¿Cuál es el enfoque? Decía un conferencista de la Cumbre del Liderazgo que tenemos que tener con vida a la gente para predicarles de Jesucristo. Y me llamó la atención y me causó cierta gracia las palabras que él mencionaba, pero definitivamente
tenemos que aprender a poder compartir con el necesitado. Ahora, en lo que cabe la posibilidad, porque con los datos que estás mencionando, uno quisiera tener miles o millones, qué sé yo, de recursos para poder bendecir, para poder ayudar. Pero acordémonos que este es un efecto cascada. Y en este efecto cascada, las iglesias tampoco tienen los recursos para poder ayudar. Y no estoy hablando de la iglesia institucional, estoy hablando del cuerpo de Cristo, estoy hablando del individuo, de cada persona. Bueno, nosotros mismos como iglesia, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, hemos hecho muchos esfuerzos para poder apoyar. Pero resulta que nunca los recursos van a ser suficientes. Siempre los recursos van a ser limitados. Y eso es un principio de economía. Siempre los recursos van a ser limitados. Entonces, en ese sentido, ¿cómo responder ante la sociedad? Yo quisiera que no perdiéramos el enfoque bíblico, y el enfoque bíblico es predicar de Jesucristo, un mensaje de esperanza, un mensaje de perdón, dar de comer, pero no solo para hacer asistencialismo, sino para predicar que en Jesucristo hay salvación, que Él es el pan de vida, que Él es el agua viva, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Creo que ese es el desafío más grande que tenemos como iglesia en ese sentido. Perfecto, un evangelio integral, excelente, excelente. Ahora vamos al tercer punto. Muchísimas gracias, de verdad es de mucha ayuda este tiempo y lo deseamos de verdad que sea para la audiencia que nos va a escuchar post esta grabación. El impacto positivo, y con esto vamos finalizando, el impacto positivo por el COVID-19. Bueno, pareciera ser que esto es como buscar una aguja en un pajar. Pero acá es donde debemos de analizar la situación desde la perspectiva divina y poder en realidad ver que Dios es un Dios de oportunidades y que cuando logramos ver las oportunidades en medio de este tiempo de crisis es cuando logramos avanzar. En una conferencia decía un pastor, por lo menos yo veo, dice, 3 tipos de oportunidades. Oportunidades económicas, oportunidades estratégicas, ¿sí? Y oportunidades misionales. Estoy hablando desde la perspectiva de la iglesia. Cuando habla de oportunidades económicas, él hace referencia a que, bueno, muchas cosas han bajado sus precios. Se va a devaluar los terrenos, por ejemplo. Se van a devaluar, lo más seguro, bueno, ya sos testigo de el petróleo, cómo está súper bajo. Y él decía, bueno, si la iglesia tiene la capacidad para poder crecer y en un futuro poder de alguna manera crear valor o generar valor a quién es la iglesia como tal, pues es una oportunidad. Quizás no sea esa nuestra realidad, Kevin. Pero yo he visto muchas noticias en donde hay personas que han aprovechado estas crisis para poder generar recursos para ellos. Vieron una oportunidad en medio de la crisis. ¿Por qué no lo podemos ver nosotros como iglesia? La otra oportunidad es una oportunidad estratégica, y yo lo he dicho en algunos círculos que he podido compartir, y ahora lo comparto contigo y con todo el círculo de amigos y hermanos que van a ver este tiempo, aunque lo están viendo. Y es que Dios precisamente ha trastornado el mundo. Dios precisamente, bueno, tú sabes que como Misión Centroamericana, nuestro enfoque de este año era transformando el mundo. Bueno, ya Dios nos ayudó.
y ya Dios lo hizo. El punto es, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora para darle continuidad a eso? Y no solo trastornó el mundo, también hizo con la iglesia. Y Dios limpió la mesa o limpió nuestras agendas, limpió nuestro optimismo. Y precisamente ahora tenemos la oportunidad de valorar y de replantear lo que nosotros somos. Y yo creo que un impacto positivo ha sido eso. Algunas o algunos hemos redescubierto bíblicamente y naturalmente el ser y el quehacer de la iglesia. El mundo se está reinventando, Kevin. El mundo se está reinventando para las compras, para las ventas, incluso para hacer el mal, para hacer lo malo. El mundo se reinventa y evoluciona. La iglesia del Señor tenemos que también reconsiderar, replantearnos. Y creo yo que eso es bueno. Creo yo que eso es bueno porque nos hace reflexionar. Y yo esperaría, y lo han dicho muchos pastores, y lo han dicho conferencistas y todo, yo esperaría que volver a lo normal no sea volver a lo que estábamos haciendo antes. Hay cosas que estábamos haciendo que hay que continuar haciéndolas, pero hay cosas que tenemos que dejar de hacer para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo saber eso? Bueno, el mandato bíblico es ir y hacer discípulos. Todo aquello que no abone a ser discípulos no tendría por qué existir en nuestra eclesiología comunitaria. Creo que eso es algo positivo. También veo algo positivo en la ecología, Kevin. Creo que ha sido testigo en donde animales han recuperado sus hábitats naturales. Han podido salir y ahora todos estamos encerrados y los animales andan libres. Las calles de agua de Venecia han sido transparentes, cisnes han bajado. Ha habido un respiro para la Tierra. La capa de ozono, según un reportaje que hizo CNN, se ha regenerado. Y creo yo que eso es positivo, eso es bueno. Y nosotros como iglesia tenemos que valorar eso y saber que somos administradores también nosotros de eso. Y estaba tratando de buscar aspectos positivos para la sociedad en general. Parece ser un poco difícil de encontrar, pero es interesante que por lo menos hoy hemos aprendido mejores normas de salud. Yo espero que por lo menos ya nos hayamos lavado la mano varias veces en este día. Hemos aprendido a guardar cierta más distancia. Hemos aprendido a tener un poco más de higiene en nuestras casas. Y eso, aunque sean pequeños detalles, son cosas positivas que precisamente ha traído esta situación a nuestro país y al mundo entero. Seguramente hay muchas cosas más, pero quería mencionar esas que te he dicho. Perfecto, muy de acuerdo. Es bien interesante, como usted lo decía, ver esos énfasis muy importantes, muy completos, como es la ecología, como usted lo mencionaba, como es ese replanteamiento que debemos de hacernos, ¿verdad? Como iglesias locales, pero también, como usted lo menciona, como nacionalmente, ¿verdad? Personalmente, como cristianos también. Son ámbitos muy importantes y esos detalles, por ejemplo, de higiene son muy importantes, de prudencia, de cuidado, de autocuidado, claro. de cuidado por la familia, que a veces el área física o de higiene es tan descuidada, quizás a veces, no lo digo pues solamente como iglesia, sino como humanidad en sí.
y es tan importante, ¿verdad? Es tan importante en estos momentos valorar también los detalles como valorar los profesionales de la salud en nuestras iglesias, profesionales de seguridad a nivel no solo de iglesias, sino a nivel nacional, cómo directamente están en estos momentos, orar por ellos y todo ello. Y lo último que yo quiero mencionar es el otro ángulo a lo que usted mencionaba, no como familias perfectas, sino como familias en crecimiento. ¿Cómo podemos ver esta situación como un aspecto positivo en un fortalecimiento en la familia, diría yo, que es muy importante cuando estamos en ese crecimiemiento? Fíjate Pero que, negativamente, lo que usted mencionaba, ¿verdad? Muchos quizás ya no quieren estar en su casa, ¿verdad? Ya no, tanto en los matrimonios, padres a hijos, pero ya en la parte, digamos, aquellos que estamos luchando por llevar bien las cosas, le agradecemos a Dios, la familia, y por tanto activismo que usted mencionó, este tiempo, además de que sirve un poco para descansar, más que descansar, sirve para reflexionar y hacer los ajustes que se necesitan para que nuestras familias estén más saludables. Luego de todo esto, creo yo, como lo dijo también un escritor y pastor muy reconocido, si tenemos familias saludables, creo que primero Dios vamos a tener iglesias más saludables después de esta situación. claro, Kevin, hay una línea muy delgada entre el aspecto negativo en la familia y el aspecto positivo. Hay una línea muy delgada por la razón de que cuando uno está dentro de la situación no logra ver qué cosas positivas puede sacar de ello. Pero yo considero que cuando hacemos clic ante eso y nos damos cuenta que esta es una buena oportunidad para desarrollar relaciones afectivas con nuestros hijos, para desarrollar tiempo de calidad con nuestra esposa, para llenar esos tanques de amor, como lo dice en su libro 5 lenguajes del amor, para poder desarrollar precisamente carácter de familia, visión de familia. Definitivamente, Kevin, todo está en la familia. Y eso es un llamado no solamente a la iglesia en general, sino también a nosotros como pastores, como líderes. Y lo comentaba un pastor que estuvimos platicando hoy por la mañana por medio de una reunión muy similar a la nuestra. Y él decía, bueno, si nosotros en este tiempo no hemos logrado fomentar buenas relaciones, fomentar carácter, fomentar tiempo de calidad con nuestra familia, en estos momentos, nunca más lo vamos a lograr. Mejor quedémonos en la casa y ya no salgamos. O sea, tenemos que aprender y entender precisamente ese detalle, que ahora es cuando Dios nos ha dado esa oportunidad. Estaba escuchando un conversatorio que tenía algunas hermanas de Guatemala referente al área de las situaciones que estamos hablando, pero en el área femenina para las mujeres. Y decía a la hermana Elena, quien es conferencista y también maestra del CETECA, que ella aparta un día y lo dedica a sus hijos, mira una película con sus hijos, porque lo importante no es la película, es el tiempo que pasas con ellos. Dedicar tiempo con tu esposa, con la familia. Yo creo que esos detalles tenemos que sacarlos como un impacto positivo que trae. Entonces la familia se vuelve un aspecto de riesgo, pero también se vuelve un aspecto de oportunidad. Los hijos que son adolescentes y han estado pensando irse de su casa. Tú sabes que hay hijos que son 14, 15 años y ellos quieren irse de su casa. Bueno, es una buena oportunidad para reflexionar ante eso, porque por lo menos a otros municipios no se pueden ir por el momento, ¿no? Ante la situación en la cual estamos. Reflexionar ante eso, sentarse, platicar, hacer la función como padre y también como madre en ese aspecto que estamos mencionando.
perfecto. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo en todo lo que hemos hablado. Agradecerle en realidad por su tiempo, Pastor Israel. Es un gusto haber estado en este conversatorio. Queremos finalizar con algunas palabras finales. Agradecerles a todos los que nos están escuchando, a los que van a estar sintonizando también esta transmisión, este conversatorio acerca de la cosmovisión de la Iglesia Misión Centroamericana ante el COVID-19. Hemos tenido la bendición de tener con nosotros al Pastor Israel Maravilla, presidente de nuestra misión centroamericana aquí en El Salvador. Invitarles desde ya a que el próximo viernes podamos también conectarnos juntos y también escuchar la segunda parte de este conversatorio, que va a ser enfocado en la perspectiva eclesial como MCA, y también un pequeño análisis del quehacer del gobierno de nuestro país, El Salvador. Así que gracias a todos los que nos están escuchando, nos van a escuchar, y gracias, Pastor Israel, también por su tiempo. Kevin, muchas gracias. No quiero salir de este conversatorio sin antes decirte algo importante. Hay muchas personas, líderes, pastores de renombre, los cuales respeto mucho, que están haciendo análisis de la escatología ante esta situación, que ese es otro tema, pero quiero puntualizar en algo. Y están tratando de interpretar el texto bíblico para esta situación de COVID-19. Yo creo que es válido, creo que es pertinente y de hecho me ha motivado a mí a poder releer y reinterpretar quizás algunos elementos de la escatología ante esta realidad. Pero yo lo que quisiera dejar en la mente de nuestros oyentes es que la iglesia debe de tener siempre un mensaje profético. Y este mensaje profético debe de ser en todo momento. ¿Y cuál es este mensaje? Que Jesucristo viene, que Él viene. Y que hoy estamos más cerca de su venida que ayer. Entonces, independientemente si logramos encajar en la escatología bíblica estos hechos, Jesucristo lo dijo, Mateo 24:6 dice, oiréis de guerra, rumores de guerra, pero mirad, no os turbéis, no se preocupen, no se aflijan, porque esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Y ahí viene todas las señales, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y esto es principio de dolores. Entonces, mi perspectiva es la siguiente. Hay un mensaje que debemos de tener siempre como iglesia. Jesucristo viene. Y el segundo mensaje que es complemento de esto es el mensaje de arrepentimiento. Juan predicó un mensaje de arrepentimiento. Jesucristo predicó un mensaje de arrepentimiento. Dios, por medio de los profetas, predicó un mensaje de arrepentimiento. Y hoy es cuando más debemos de estar alertas a las situaciones que vengan. No debemos de dormirnos. Y hoy es cuando más debemos de poner en práctica los llamados que hacen las parábolas del fin. Porque no a todo lo que veamos en nuestro gobierno o todas las situaciones que se nos dicen por medio de los medios de comunicación, no podemos aplaudirlas a todas, ni podemos confiar en todas. Tenemos que estar alertas, porque la venida de Cristo está cerca. Entonces, Kevin, Dios sigue teniendo el control todo. Jesucristo es la roca donde debemos de estar firmes. No debemos de caer en temor, en ansia, en preocupaciones. Debemos de esperar en Él, confiar en Él, hacer la labor profética como iglesia y entonces saber que Dios siempre va a hacer su voluntad en esta tierra. Agradecerte, Kevin, por este momento. Saludo a todos mis hermanos, a pastores, líderes, coordinadores de la Iglesia de Misión Centroamericana. Espero que podamos reflexionar ante esta situación
y que podamos hacer los ajustes necesarios para que el nombre del Señor sea siempre exaltado. Gracias, Kevin, por tu tiempo y por la invitación. Próximo viernes estaremos otra vez analizando la segunda parte de este conversatorio. Muchas gracias. Perfecto. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo viernes. Amén.